Fíjense, acá en este caso no es solamente un problema de una serie puntual, sino que es de una serie de potencias. ¿Qué es una serie de potencias? Una serie de potencias simplemente es una familia de series que básicamente cambian según un determinado patrón. Entonces dice el problema, quiero encontrar todos los x pertenecientes a los reales para los cuales esta serie resulta convergente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, aplicar, vamos a suponer que esta serie, nosotros la vamos a forzar a que sea convergente, ¿está bien? Ver cuando algún criterio que separe series convergentes de divergentes y forzar a que los x que sean convergentes justamente generalmente van a caer dentro de un intervalo. Esa sería un poco la idea, ¿sí? Entonces, acá me pregunta si serie y sumatoria son sinónimos. Sí, son sinónimos. Sí, sí. De hecho, la serie generalmente se llama a la suma infinita, entre comillas, y sumatoria puede ser finita, pero es una diferencia de criterio muy leve, no hay gran diferencia. ¿Está bien? Entonces, lo primero que tenemos que fijarnos es la forma que tiene la serie. ¿Sí? O sea, es decir, ¿con qué técnica sería mejor atacarla? Si puede ser, generalmente casi siempre se usa el criterio del cociente de la raíz. Casi siempre, ¿sí? Pero eso depende mucho de la forma que tenga nuestra cuenta. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a chusmear un poco, qué es lo que se usó en este caso. Por la forma que tiene la serie, yo diría que tanto criterio como raíz como cociente pueden ser buenos, pero eso depende de ustedes básicamente que el problema no se complique de más cuando van a trabajar con, digamos, a lo largo del camino, ¿sí? Es decir, que vamos a ver, ¿no? Yo voy a citar completo el criterio de la raíz, ¿sí? Y voy a usar el criterio de la raíz justamente porque en este sentido, ¿sí? Lo que quiero es, o sea, podría usar también el criterio cociente, pero me suena, puede ser, a lo mejor me equivoco, de que van a ser muchas más cuentas. Y este es un poco más breve y también sirve a nuestras efectos. Entonces podemos usarlo, ¿sí? No hay problema. Fíjense, ¿no? Criterio, ¿qué me dice el criterio de Cauchy? Yo no voy a calcular la serie directamente, sino que voy a usar directamente o sea, voy a calcular su convergencia o divergencia a través de a través de una fórmula indirecta, que es no con a sub n, sino con esto, ¿sí? Con a sub n en módulo y a su vez con raíz de enésima. ¿Está bien? A sub n en este caso nos quedaría todo esto, que es lo que estoy marcando en rojo. ¿Está bien? Y básicamente son tres escenarios. Yo voy a hacer el límite, que me dice ahí, que es hacer el límite de esa sucesión, ¿sí? En módulo y luego a la raíz enésima, y luego fijarme si es 1 mayor que 1 o igual a 1. Y básicamente en función de esos tres, si converge o diverge. Como yo estoy buscando la convergencia, yo voy a forzar a que ese límite me dé menor que 1. Entonces, lo que voy a obtener en base a eso es una desigualdad, que me va a dar un intervalo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el límite y forzarlo a esa condición. Entonces digo, el límite viene tendiendo a infinito de la raíz enésima de quién? De el módulo, ¿sí? Esto va a ser una cuenta larga, así vamos a expandirnos, ¿sí? ¿De quién? En este caso, vamos a ver esto como ecuación, esto me queda como n por 7 a la n por x más 1 a la n, todo esto por 4n más 3. ¿Bien? Y esto corta ahí, ¿no? Entonces, esto corta ahí. Bien. Entonces, fíjense, la raíz enésima, esto hay que analizarlo con detenimiento, ¿no? Podemos plantearlo de varios escenarios, pero yo lo agruparía en dos. Fíjense que hay varios productos. Los productos dentro de la raíz cuadrada respetan la cuenta, ¿sí? Por un lado, n son números naturales, o sea que n, ¿sí? Va a ser obviamente mayor que 0, ¿sí? 7 a la n va a ser mayor que 0, x más 1 a la n va a ser mayor que 0, en este caso, pero digamos, el módulo de todo esto va a ser mayor que 0, hago esa aclaración, y luego 4n más 3 va a ser mayor que 0, por el hecho de que los propios números no son naturales. Entonces, el primer paso sería descomponer en este límite donde los módulos, ¿sí? No sé si descomponer este límite, donde los módulos están actuando bien o no. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a partir de acá? Fíjense,
voy a hacer esto como cuenta auxiliar. ¿Bien? Esto lo recomiendo cuando ya la complejidad del problema sea importante. Esto háganlo porque sirve. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, fíjense, ¿no? Vamos a ampliar un poquito esto. Entonces esto me queda. Vamos a ver, en este caso tengo un módulo de n por módulo de 7 a la n, ¿sí? Por módulo de x más 1 a la n, y todo esto dividido el módulo de 4n más 3. Simplemente estoy usando la regla de módulo con producto. ¿Está bien? Nada más ni nada menos. Los que mencioné anteriormente son positivos, o sea, n, 7 a la n, y luego tengo 4n más 3, ¿sí? Y luego tengo el único módulo que sí debo respetarlo, porque ahí no conozco si es positivo o negativo, es este que es x más 1 a la n. ¿Bien? Entonces esto sí mantiene el módulo. ¿Ok? Entonces ahora, en el límite lo simplifico un poco más, donde ahora tengo esta expresión, y esta es la expresión que va a estar encerrada en la raíz de n. ¿Sí? Entonces ya tengo un paso más. ¿Está bien? Entonces, bueno, tengo todo esto con la raíz enésima. ¿Bien? A su vez, yo esta raíz la puedo distribuir con los distintos productos que tenga. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a pensarlo como, yo lo voy a agrupar arbitrariamente, pero por ejemplo, me convendría agrupar las partes polinómicas, la fracción polinómica de n sobre 4n más 3 por un lado, luego me convendría agrupar 7 a la n por otro, y luego me convendría agrupar esta parte, ¿sí? Por otro. Esto es arbitrario, ¿sí? Pero me sirve para poder simplificar mi ecuación. Entonces, fíjense, n de n infinito de n sobre 4n raíz enésima, todo esto por la raíz enésima de 7 a la n, y todo esto por la raíz enésima de x más 1, ¿sí? A la n en módulo, ¿verdad? Vamos a hacer cuentas por separado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo n sobre 4n más 3, esto lo puedo pensar como un cuarto, ¿sí? De n sobre n más 3 cuartos, ¿sí? Es una forma de pensarlo esto. Entonces digo, bueno, si tengo la raíz enésima, ¿sí? De todos estos, diría, bueno, en este caso, esta raíz enésima de n, cuando yo va a hacer que esto tienda a infinito, esto va a tender a hacerse 1, ¿sí? En este caso, con lo cual todo esto tiende a ser 1, ¿bien? Entonces, en este caso, toda esta expresión tiende a ser 1, ¿sí? Por la propia propiedad que habíamos dicho al principio. Acá me pregunta Lucio por el tema del criterio de Leibniz. Sí, el criterio de Leibniz solamente sirve para series alternadas. Y de hecho está en el apunte, ¿sí? Así que nada, lo tenemos en cuenta para eso. ¿Está bien? Y luego tenemos este otro, que en este caso nos queda x más 1 a la n en módulo, que todo esto va por raíz enésima, ¿sí? Entonces, raíz enésima con n se cancelan y simplemente nos queda como x más 1, ¿sí? Entonces, el límite desaparece. Y otra cosa que no puse acá es que vamos a forzar a que este límite nos quede menor que 1 porque estoy forzando la convergencia. Estoy averiguando para qué x esa serie es convergente, con lo cual yo predispongo que la condición sea esa. ¿Está bien? Entonces esto me va a quedar, fíjense, en este caso, resolviendo el límite me queda un 1 por 7 por el módulo de x más 1 y todo esto me queda menor que 1. Pasado en limpio sería 7 por el módulo de x más 1 que me queda menor que 1. Bien. Y entonces ahora, cuando lo voy a hacer, ¿sí? ¿Cómo me queda esto? Fíjense, ¿no? Esto me va a quedar, paso el 1 dividiendo, entonces el 7 dividiendo, perdón, esto me queda menor que un séptimo. Y lo que tengo que hacer de acá en adelante es despejarlo con cualquier módulo. Fíjense, si yo tengo el módulo de un número menor que un determinado valor, eso quiere decir que ese número va a estar comprendido entre, ¿sí? Simultáneamente entre el valor positivo y negativo de ese módulo. Dicho esto, para este caso sería menos un séptimo, ¿sí? Menor que x más 1, y a su vez esto menor que un séptimo, ¿sí? Resto uno de los dos lados, menos un séptimo menos 1, menor que x, menor que un séptimo menos 1, y esto nos queda menos un séptimo menos 7 séptimos, que es menos 8 séptimos, ¿sí? Menor que x, menor que un séptimo menos 7 séptimos, que son menos 6 séptimos, ¿sí? Vamos a chequear, ¿sí? Pero efectivamente eso es lo que ocurre, ¿sí? Fíjense que eso es lo que nos está quedando. Entonces sabemos que
acá, para traducirlo en castellano, por ahora sería que la serie converge si, y ahí ponemos el intervalo de x, ¿verdad? Entonces, en este caso decimos si x pertenece de menos 8 séptimos a menos 6 séptimos en intervalo continuo. Cabe aclarar qué es lo que pasa con los extremos del intervalo. Entonces, porque nosotros no sabemos qué ocurre si x vale justo menos 8 séptimos o si x vale justo menos 6 séptimos. Entonces, esto es una pregunta abierta. ¿Cómo se soluciona? Bueno, simplemente hay que reemplazar uno por uno y ver estrictamente la serie que nos queda para ese número y evaluar esa serie en especial, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ver, por ejemplo, cómo nos quedaría esta serie, ¿no? Vamos a ver la sumatoria completa, si ahora yo voy a trabajar con menos 8 séptimos, ¿verdad? Vamos a ver, yo voy a reemplazar la ecuación, voy a reemplazar la cuenta, ¿sí? Y en este caso esto me quedaría, ¿sí? Esto en vez de ser x sería menos 8 séptimos. Entonces tendríamos menos 8 séptimos más 1 es menos 1 séptimo, porque son más 7 séptimos. Entonces esto nos queda n por 7 a la n por menos 1 séptimo a la n, todo esto dividido 4n más 3. Que esta expresión se puede volver a escribir como si fuera un séptimo por menos 1 a la n, ¿sí? O sea, se puede volver a escribir en ese sentido, ¿sí? Entonces ustedes vienen acá, por ejemplo, ¿sí? Entonces vienen de este lado, ¿no? Entonces dicen, bueno, esto me queda la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de n por 7 a la n por un séptimo a la n por menos 1 a la n, todo esto dividido 4n más 3, ¿sí? Y efectivamente lo que ocurre es que esto se va con esto. Y, perdón, lo alcancé mal, esto. Y entonces en este caso, la serie, bueno, justo como preguntaba Lucio en el chat, sí va a quedar una serie alternada. Fíjense, menos 1 a la n, todo esto por n, sobre 4n más 3. Entonces, en este caso sí hay que usar el criterio de Leibniz. Vamos a citarlo, ¿sí? Fíjense, vamos a venir acá al apunte, ¿ok? Al apunte que ustedes tienen de teoría. Sí, Mar, esto queda grabado, no te preocupes. Entonces, fíjense, vamos a ver el criterio de Leibniz que, ya les digo, es exclusivo para series convergentes, ¿ok? Entonces vamos a verlo de este lado, ¿sí? Fíjense que el criterio de Leibniz dice, A sub n, ¿a qué le llamo a sub n? Fíjense la serie cómo la describe. Menos 1, que es la parte alternante, a la n, que es la parte alternante, y luego el resto de la función que es la parte no alternante, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a tomar esto como la parte de a sub n, ¿sí? Esto sería mi a sub n. Entonces digo, a sub n es decreciente, que sería la primera condición, y luego que el límite a sub n valga 0. Si esas dos condiciones se cumplen, entonces, para ese valor exclusivamente que acabo de calcular, la serie va a ser convergente también. Y por lo tanto tengo que incluirlo en mi función. Entonces digo, bueno, perfecto. Voy a hacer el límite de n tendiendo a infinito de a sub n, que sería n dividido 4n más 3, ¿no? Esto me queda como el límite de n teniendo a infinito de n dividido n por 4 más 3 sobre n, que esto me queda como límite de n teniendo a infinito de 1 sobre 4 más 3 dividido n, que esto tiende a ser 1 sobre 4 más 3 sobre infinito, que esto me queda un cuarto. Bien, ya vemos nosotros que no se cumple ese criterio. Entonces, en este caso, para este diverge. Si no da límite cero, porque uno de los dos criterios no lo cumple. ¿Está bien? Entonces, en este caso, decimos que si x es igual a menos 8 séptimos, ¿sí? La serie diverge y no lo vamos a incluir en nuestro intervalo, ¿está bien? Porque no cumple con una de las dos, o sea, no cumple con que el límite valga 0. Listo, eso ya es suficiente. Bien, vamos a hacer ahora con el otro valor que es x que vale menos 6 séptimos, ¿sí? Entonces vamos a ver de este lado, ¿sí? Vamos a ver ahora, pero para, como dijimos en su momento, x que valga menos 6 séptimos, ¿sí? Que es el otro extremo del intervalo. Entonces esto me queda menos 6 séptimos, ¿sí? Entonces la serie me va a quedar como la sumatoria de n por 7 a la n, menos 6 séptimos más 1, que es menos 6 séptimos más un séptimo, más 7 séptimos, que es un séptimo. Entonces me queda un séptimo a la n, todo esto dividido 4n más 3, ¿bien? Entonces ahora, n, 7 a la n con un séptimo a la n queda directamente como n, ¿ok? O sea que esto queda como n dividido 4n más 3, ¿bien? Y en este caso,
¿Qué es lo que ocurre? ¿Sí? Fíjense que no es ninguno de los otros criterios. Podemos pensarlo con algún criterio como si puede ser el criterio del cociente, ¿sí? Si es que necesitamos, pero ya no podemos usar el criterio que hemos dicho. Entonces, en este caso, la forma de solucionarlo, por ejemplo, si bien no es una serie alternada, lo que se hace es se fija si el límite da cero o no, que eso está más atrás en la práctica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si una serie converge, el límite de la sucesión tendría que ser cero. Es una de las condiciones, ¿sí? En este caso. Entonces, vengo, por ejemplo, como dice acá, si la serie es convergente, entonces el límite es cero, ¿sí? Y después, como dice acá, si el límite es el límite de A sub n es igual a cero, no es cierto que la serie sea convergente, como lo muestra el ejemplo de la serie armónica. Pero justamente, fíjense esta parte, si el límite del término de sucesión no es cero, la serie es divergente. Entonces, esta es la justificación. Porque uno dice, bueno, esto se puede atacar de muchas maneras, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, podría usar también el criterio del cociente, ¿sí? Gracias, Lucio. Después esto queda grabado. Y Donna me pregunta si las series alternadas si se pueden hacer con seno y coseno. Sí, en este caso es otra técnica. Igualmente las series alternadas también sirven para, eso voy a decir, se puede usar mucho para series de Fourier también, pero es otro concepto distinto, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer el límite de n teniendo infinito de n sobre 4n más 3, que esto lo acabamos de hacer recién, que nos dio un cuarto. Entonces da distinto de 0. Entonces de vuelta decimos, ¿sí? Desde acá, que si x es igual a menos 6 séptimos, ¿sí? La serie diverge. ¿Está bien? Entonces, simplemente, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta para nuestro criterio es lo que dijimos al principio, que el intervalo original con los extremos de intervalo abiertos, es decir, en paréntesis sin incluir los extremos del intervalo, van a ser justamente los que corresponden. ¿Ok? De hecho, fíjense qué es lo que dice el problema. ¿Ven? Doble convergencia es el intervalo abierto que ustedes están poniendo ahí. ¿Está bien?